Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Entrevistas CNN. Nosotros estamos en plena celebración de Fiestas Patrias, pero el 18 de septiembre no solamente es un día importante para nosotros, sino que a nivel mundial se conmemora el Día Internacional de la Igualdad Salarial. ¿Y por qué es importante este tema? Porque estamos en pleno 2024 y sigue habiendo diferencias importantes entre el salario de hombres y mujeres por hacer el mismo trabajo. Para poder ahondar en los desafíos que todavía nos quedan como sociedad, como país, en torno a este tema, vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra entrevistada. Ella es Andrea Bentancor, profesora asociada de la FEN de la Universidad de Talca, a quienes ustedes ya pueden ver en la pantalla. Andrea, muchas gracias por tu tiempo y por esta conversación con CNN Chile. Hola, muchas gracias por invitarme. Andrea, nosotros sabemos que el año 2009, hace harto tiempo ya, se aprobó una ley que dice resguardar el derecho a la igualdad en las remuneraciones. Tú has hecho bastantes estudios en torno a este tema y bueno, lo que se sugiere, lo que se concluye es que en la práctica quizás esto solamente quedó en el papel. Han pasado años desde que se dio a conocer esta normativa, desde que se promulgó, pero no pasa nada. De hecho, son cada vez los casos que salen a la luz de mujeres que se ven perjudicadas por distintos aspectos. Hablando de brechas de género, en el fondo, ¿cuáles son las razones que todavía nos tienen con ese problema, a pesar de que incluso hay una ley que debería respaldarnos? Claro. Bueno, una cosa, primero para afirmar dentro de lo que tú dices, es que efectivamente la ley no fue capaz de corregir la situación. Entre ellos porque los procedimientos no le dan suficiente seguridad a la trabajadora para que denuncie. En tribunales, casos resueltos en todos estos años hay alrededor de 11. Entonces es un tema muy difícil de llevar a tribunales y de lograr protección de este derecho fundamental que es a la igualdad de pago. Segundo, la legislación estableció igualdad de pago por exactamente igual trabajo, lo cual es muy difícil de medir y existen ciertos problemas o deficiencias en la gestión de personas, especialmente en las medianas, que no necesariamente son tan chicas. Muchas tienen más de 200 trabajadores, que es lo que cubre la ley, porque la ley no cubre empresas con menos de 200 trabajadores. Y en esas empresas a veces no hay buenos registros actualizados de cargo. Entonces es muy difícil probar que ante un mismo cargo una está ganando menos, porque se puede llamar distinto el cargo a pesar de hacer lo mismo. Y el otro tema es que no existe transparencia. Entonces, al no existir transparencia, yo puedo tener el conocimiento de que hago lo mismo que un hombre, en el mismo horario, en la misma sede, etcétera, etcétera, pero no saber cuánto gana la persona, el hombre, con el que me quiero comparar. Entonces, todo eso hace que la ley haya sido inefectiva. Además, hay problemas de conocimiento, de falta de capacitación, de falta de discusión, etcétera, etcétera. Lo que sí me gustaría decirte, Francisca, es que este es un problema mundial, no es solamente Chile. O sea, los temas de desigualdad de género han avanzado en ciertas áreas con mayor velocidad que en otras. Por ejemplo, en términos de representación política, mujeres en el Congreso, muchos países están avanzando y cada vez con porcentajes más altos. Pero en temas de desigualdad salarial se reconoce en el mundo que al ritmo que vamos se van a necesitar como 100 años. Entonces no es solamente un problema de Chile y es un desafío que distintos países van abordando de distintas maneras según también sus culturas. Hay algunas más proclives a la transparencia salarial, hay otras que no. Y en el caso de Chile, como tú decías, se ha enviado recientemente un proyecto de actualización de la norma al Senado, a la Comisión de Equidad, Comisión de la Mujer y Equidad de Género. En realidad es una indicación sustitutiva a muchísimas mociones que parlamentarios estaban tratando, ya sean diputados, senadores, distintos parlamentarios y parlamentarias, en varios de los últimos años, digamos, de la década, ni bien se estableció el diagnóstico de que la ley no había resultado efectiva. Entonces, hace como 10 años que venían generándose proyectos mociones por parte de parlamentarios y parlamentarias. Sí. Sí, justamente para ahondar en las posibles causas de que esto en el fondo se perpetúe en el tiempo, quizás desde un punto de vista más social, también hablando de las diferencias propias de
del género, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que al ser mamás también ahí se genera un punto de quiebre relevante al momento, por ejemplo, de después volver a insertarse en el mundo laboral. Hay quienes dejan de trabajar por un tiempo prolongado para dedicarse al cuidado de los hijos. Ahí también se identifica un factor. Junto con ese, ¿cuáles son quizás los otros factores que también nos han hecho la pista un poco más pesada, podríamos decir? Claro, lo que tú dices es un factor muy importante. De hecho, en la literatura internacional se habla de la penalidad de la maternidad, porque justamente como tú decís, después volvés a tu trabajo, esperarías tener los mismos proyectos que solías dirigir, pero en la empresa te han reemplazado y te cuesta mucho revincularse. Eso sí es trabajo formal. Si es trabajo informal, más aún lo difícil que es. Y finalmente, después de 7 meses y medio, se vuelve complejo continuar con la carrera, retomar la capacitación, etcétera, etcétera. Y existe esto de que las mujeres son principalmente en muchos de los hogares quienes se encargan de la tarea de cuidado. Entonces, el niño o la niña no solo es el periodo postnatal, sino lo que continúa cuando está enfermo. Está todo el tema del problema de la sala cuna y dónde dejar a los niños en un lugar seguro que tranquilice a la familia para poder trabajar, y se va sumando con el envejecimiento de la población y el cuidado de personas mayores, que por los temas de los roles de género también generalmente lo realizan las mujeres. Eso es una de las cosas. También hay de las, digamos, las grandes causas culturales y demográficas. Después están los temas al interior de las empresas, que en algunas empresas más, en otras menos, pueden también estar incidiendo. Estereotipos de género, por ejemplo, esta idea de que las mujeres no son tan competitivas, que se ha detectado en algunos experimentos en algunos países, o que no negocian tanto de manera tan agresiva, también evidencia experimental que han logrado detectar en algunos países, y una cantidad de cosas que pueden incidir en las evaluaciones de desempeño, en las carreras de promoción, en las capacitaciones, acceso a distintas redes de poder, que van determinando que les cueste mucho progresar adentro de la empresa o en un mismo rango de valor, digamos, en una misma banda, posicionarse y visibilizar su trabajo. Entonces, es un mundo muy amplio. Las empresas hace tiempo que están abordando el tema de género y tienen comisiones, sobre todo las internacionales y las nacionales grandes. Claro, Andrea, claro, se ha visto últimamente que las empresas han tomado quizá un poco más de acción en este sentido, pero como tú lo decías recién, son quizás las empresas más grandes, multinacionales, que vienen quizás con este cambio de cultura quizás un poco ya más avanzado. Y precisamente en esa línea te quería preguntar también, ¿cómo evalúas tú los avances que se ha tenido hasta ahora? Porque en el fondo vemos que es una situación que se mantiene, vemos también que las razones por las cuales las mujeres nos vemos más afectadas también se mantienen. Muchas veces, muchas de ellas, bien digo, son quizás más bien de carácter biológico, podríamos decir. Entonces también ahí ese peso quizás es un poco más difícil de sobrellevar o de poder combatir quizás lo que se genera en cuanto a la brecha. No sé cuál es la visión que tienes tú en relación a qué es lo que se puede hacer, quizás más concretamente, cómo se puede ir avanzando para que en el fondo se logre quizás disminuir este periodo de 100 años que tú mencionabas, en el que podría tomarnos reducir una brecha de este tipo. Claro, claro. Bueno, hay que distinguir dos cosas, porque las políticas dependen de los grupos de mujeres. Entonces, cuando tú miras el mercado de trabajo, tú tienes que existen las trabajadoras por cuenta propia y las emprendedoras que se califican como emprendedoras, y las emprendedoras con personal a cargo, ¿verdad? Entonces, esas mujeres tienen un trabajo independiente con un ingreso que depende de su emprendimiento. Después tienen las trabajadoras de casa particular, que algunas tienen un salario formal y otras trabajan informalmente. Tienes las trabajadoras del sector público y tienes las trabajadoras formales del sector privado. Entonces, en cada uno de estos segmentos tienes distintas políticas que abordar. Entonces, cuando tú, por ejemplo, revisas la diferencia entre una mujer promedio chileno y un hombre promedio chileno, como entran todas estas categorías, y en el emprendimiento, en el trabajo cuenta propia y en la informalidad las brechas son mucho más grandes, hablas de brechas que están entre 28 y 30% dependiendo del año. Es el gran problema social, digamos, sobre todo cuando las mujeres, muchas son jefas de hogar. Entonces, con presupuestos más chicos y
ingresos más chicos y hogares monoparentales y problemas de cuidado tienen que criar a sus hijos. Ese es un tema. En el caso de las trabajadoras formales del sector privado, si están en empresas medianas con más de 200 trabajadores, o empresas grandes, como decíamos, nacionales o internacionales, tienen que cumplir esta ley. Esta ley establece que para empresas de más de 200 personas, la que está vigente, deberían tener un registro de cargo y poner a disposición un reglamento para que las mujeres puedan ejercer una consulta cuando detectan que están siendo afectados por una diferencia salarial con un hombre que desarrolla exactamente lo mismo. Como decíamos, eso resultó inefectivo. Entonces, tanto para el sector privado como para el sector público se ha ingresado esta indicación. Esta indicación, en caso de aprobarse, porque va a tener una discusión en la Comisión Mujer Equidad y una discusión en la Comisión Trabajo del Senado, después va a pasar a diputado y puede que pase a comisión a la mixta, podría, en la medida que luego deriva en una política pública en donde se apoya a las empresas, se les capacita y se les entrega, digamos, herramientas para realizar una valoración de los cargos, hacer un cálculo de brecha salarial más amplio que posibilite establecer el mismo pago por trabajo de igual valor. Uh-huh. Eso está en línea con la norma internacional, con el convenio 100 de la OIT, que es de 1951. Uh-huh. Cuando tienes protocolos, reglamentos y políticas de gestión de personas que apuntan a eso, tienes herramientas en el sector privado, en el trabajo formal, para calcular de manera más ambiciosa la brecha, más realista, y por lo tanto, a través de las empresas grandes, aprender a hacerlo y luego difundirlo hacia abajo a las empresas medianas y a las pequeñas. Uh-huh. Es todo una gran mejora en la gestión de personas, en la gestión de compensaciones, con perspectiva de género, para efectivamente abordar esto, que no es rápido. Uh-huh. Que no es rápido. Y en tema de emprendimiento, el país tiene que hacer otras políticas para apoyar a mujeres emprendedoras a que se puedan ubicar en sectores más rentables y obtengan mayores ingresos. Claro, de todas maneras es un desafío ahí, como tú mencionabas, Andrea, que se puede ver desde distintas aristas, dependiendo del tipo de trabajo, dependiendo de la situación de cada persona y también de las empresas, que sin duda juegan un rol bastante relevante al momento de poner estos temas sobre la mesa y en el fondo hacer que la ley funcione, por decirlo de alguna manera. Andrea Bentancor, profesora asociada de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, muchas gracias por este tiempo y por esta conversación con CNN Chile. No, muchas gracias a ti, Francisca, gracias por ayudarnos a difundir este tema que es tan importante, como decíamos, de tan largo plazo y tan difícil uh-huh. de explicar. Sí, de todas maneras. Gracias. Chao. Chao, chao. Ahí estaba entonces este tema del cual no es primera vez que hablamos, como ya lo revisábamos en esta entrevista. Esta ley que busca resguardar en el fondo la igualdad salarial se proclamó el año 2009, estamos en el año 2024, ha pasado mucho tiempo y este tema sigue siendo un tema sin resolver, podríamos decirlo. Dejamos esta edición de Entrevistas CNN hasta acá, yo me despido por el momento, pero los dejo completamente invitados a que se mantengan en nuestra sintonía y en la compañía de CNN. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.